José Carlos. Bueno, el primer libro que voy a recomendar es duro y sorprendente como una explosión. Y tiene nombre de explosión. Y tiene nombre de explosión. Se llama Boom. Está editado por Alfredo Villar. Y es un libro sumamente interesante y necesario y que cae bien en este programa sobre historia porque trata de unos jóvenes dibujantes que aparecieron a finales de los años 70 en la época del gobierno militar de Morales Bermúdez y que sacaron una serie de revistas, Monos y Monadas, El suplemento No, El Idiota Ilustrado, exacto, en el que desarrollaron un dibujo político muy cuestionador, más cuestionador del que se hace ahora, así es. y más irreverente y más arriesgado, sobre todo considerando que se estaban oponiendo a una dictadura en la que la censura y la deportación eran cosas de todos los días. Yo creo que no solamente tiene un gran interés histórico, sino también es un libro divertido, un libro cuestionador, como dije, en el que trabajos como los de Carlín, como los de Omar Ceballos, como Eduardo, como Alonso Núñez, como Acevedo, se muestran aquí en una excelente antología. Lo recomiendo mucho, es un libro además que creo que cualquier aspirante a dibujante joven hoy debe tener para saber cómo el dibujo no es solamente un ejercicio. Para conocer su tradición. Sí, ¿no? Exactamente, para conocer su tradición y para conocer cómo a veces hay que dejarlo todo para oponerse a un poder autoritario. Ya que hablamos de historias sobre la historia, leí recientemente esta novela de Patrick Deville, un escritor francés, titulada Viva. Novela que transcurre en México, en la época en que llega Trotsky exiliado con su esposa al puerto de Tampico, ¿no es cierto? Recuerdo que descienden de un barco noruego, de un barco petrolero, ¿no? La novela es muy interesante, primero, porque al ser escrita por un escritor europeo, uno podría esperar, por ejemplo, ciertas generalizaciones o ciertos estereotipos sobre lo latinoamericano, pero creo que Patrick Deville se ha documentado muy bien para escribir esta novela. Hay en el fondo una investigación muy rigurosa puesta al servicio de la ficción. Por otra parte, aparecen grandes personajes. Aparte de Trotsky y su esposa, aparece, por ejemplo, la fotógrafa Tina Modotti, Diego Rivera, Frida Kahlo y, por ejemplo, Sandino, que en esa época era trabajador de los ferrocarriles mexicanos. De manera que esta es una novela que yo recomiendo muchísimo porque nos va a conectar con un periodo muy rico y muy intenso de la historia latinoamericana. Una novela riesgosa, además, porque tratar estos personajes y este mundo político es una puerta abierta para el estereotipo y el esquematismo, ¿no? Una historia muy, muy compleja, ¿no? Imagino que pasa por estos obstáculos sin problemas. Sin ningún problema. Voy a regresar también a la historia. En la poesía peruana hay un montón de formas, de ejemplos, de poetas que han hecho libros conceptuales sobre nuestros momentos históricos más relevantes. Comentarios reales de Antonio Cisneros, Cementerio General, ¿no?, de Tulio Mora. Así es. ¿No? Se une a esa tradición este pequeño librito de José Cabrera Alba, del mal amor, apuntes de la era de la violencia. Este libro de Cabrera a mí me gustó porque es un libro riesgoso, es un libro collage, es un libro que toma poemas muy líricos, con textos en prosa, documentales, apuntes, elementos míticos, y con todo este patchwork hace una especie de testimonio coral de la época de la violencia, de los años 80, una de las épocas más terribles que hemos pasado como país. Y se pone metas, digamos, quizás no muy ambiciosas, pero las cumple. Y en la poesía peruana de hoy eso es suficiente y bastante. Me parece que comparado con sus libros anteriores, que eran más conservadores, un poco más predecibles, aquí Cabrera da un salto, se demoró 10 años para hay un cambio muy significativo, esto, sí, ¿no? Y me parece que hay cosas muy interesantes en el libro. No es irregular, tiene, digamos, un camino bien trazado y con algunos poemas que vale la pena dar una chequeada, ¿no? Ya que seguimos en la historia, pues la historia de una literatura es también la historia de amistades y enemistades. Y en este caso, el crítico español Ángel Esteban, un gran conocedor del boom y de la narrativa peruana de los años 50 y 60, se ha ocupado en este libro de trazar las coordenadas de la relación que existe entre Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Rivero. Una relación ciertamente marcada por momentos
de mucha amistad y mucho afecto personal, pero también momentos de mucha tensión y de mucha incomodidad, sobre todo por razones políticas, de orden político. Por la estatización de la banca a Por la que se ejemplo, puso Vargas ese fue un Llosa, caso, ¿no? y creo que de ese tema nunca lograron salir y nunca lograron amistarse de nuevo. Yo recuerdo una parte de Pez en el Agua en que tritura a Ribeiro, Exactamente, ¿no? lo fustiga, es muy duro con él, ¿no es cierto? Y sin embargo, ninguno de los dos dejó de reconocer la calidad literaria que tenía el otro, ¿no? Creo que Vargas Llosa siempre se refirió a Ribeiro en tanto escritor, no en tanto su conducta política, pero en tanto escritor siempre se refirió a él en los términos más elogiosos, ¿verdad? Y lo propio hizo Ribeiro, ¿verdad? Debería ser un libro así sobre Vargas Llosa y Arguedas, porque fue una relación también muy compleja, más amistosa, entiendo, ¿no? Yo creo que sí. Pero donde había ciertas diferencias ideológicas muy claras, ¿no? Así es.